y arrancamos con esta jornada, y en una casa en que tenéis una vocación para la sociedad, o sea, que nació con vocación de sociedad, y en este caso tendríais muchos puntos ya solo en la aplicación. Gracias, Jordi, muchas gracias. Cuando estábamos preparando la jornada, siempre iniciamos con una persona que nos ayuda a enmarcar la jornada, repasar un poco los términos del modelo, qué es, para qué sirve, cómo encaja en este aspecto. Y en este caso contamos con Joan Ramon Dalmau. Joan Ramon Dalmau es del equipo de ADERE. ADERE es una organización que está en nuestro grupo de REDEX, de expertos en el modelo, y que trabaja con distintas organizaciones en Cataluña y en España. Es evaluador del modelo y experto en el modelo. Pero además, cuando estábamos buscando este mix de persona que conociera el modelo y también hubiera trabajado en responsabilidad social, me comentaban algunas personas, dice, es que hasta es mejor en responsabilidad social que en el modelo. ¿Por qué? Porque tiene esta ambivalencia, ¿no? Joan Ramon, te dejamos la palabra. Perfecto. No sé si podrás. Un segundo. Sí, perfecto. Bueno, gracias al club por invitarme y por participar en este acto. La verdad es que la presentación, la introducción, quizá la última frase no me ha acompañado, porque procedimiento, yo casi que hablaría de que vamos a hablar de filosofía, precisamente casi que os diría que hoy estáis en un acto un poco especial porque a pesar de que se ha hablado mucho de la excelencia, se ha hablado mucho de responsabilidad social, se ha hablado mucho de sostenibilidad, no se habla o no se ha integrado mucho ambos conceptos, en realidad van totalmente ligados, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Yo intentaré hacer una breve exposición para ver cómo integramos estos conceptos filosóficos muchas veces para intentar facilitar cómo luego las organizaciones, varias de las que estáis aquí, estáis trabajando ya con el modelo, precisamente cuando hablamos del apartado de resultados en la sociedad, muchas veces hay muchas dificultades en cómo deberíamos interpretarlo, ¿no? Y hay organizaciones que, a pesar de tener un buen resultado en general en el modelo de excelencia, detectamos que todavía hay recorrido vinculando estos apartados de resultados en la sociedad y del posible impacto que podrían tener esas organizaciones en la sociedad. Un tema importante, esto que estamos hablando hoy, no estamos hablando solo de organizaciones con finalidades sociales. A pesar de que hay un par de las organizaciones que tienen una finalidad muy enfocada, que su resultado va muy directamente enfocado a las personas, no solo estamos hablando de organizaciones o de organizaciones a veces con las que hablamos que quieren implantar el modelo, pero es que yo no soy una ONG, por tanto, y el concepto de que yo no tengo impacto en la sociedad. Tenemos que romper este mito de que el tema de RSC, el tema de impacto en la sociedad, el tema de sostenibilidad solo está para determinadas organizaciones. Todas y cada una de las organizaciones tenemos un impacto mayor o menor en la sociedad a través de nuestros grupos de interés. Este es el punto de partida, ¿vale? El ejemplo que tendremos hoy es prácticas reales de organizaciones reales que nos demostrarán que se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas de maneras diferentes. El modelo precisamente prevé la posibilidad de que se hagan cosas y cosas diferentes. Lo que tenemos que ver es cómo lo integramos, ¿de acuerdo? Primer tema, como aquí hay gente, hoy hay gente aquí que tiene mucho conocimiento, que son expertos en el modelo FQM, y hay gente que a lo mejor no tiene ni idea. Por tanto, haremos una breve introducción a 2 o 3 conceptos elementales
pero que nos servirán para hilvanar el discurso de cómo tenemos que plantearlo. Primero, hay un concepto de excelencia. Cuando hablamos de excelencia, muchas veces no tenemos muy claro de qué estamos hablando. El diccionario nos diría que es la superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo. Como concepto está bien, pero difícilmente nos sirve a la hora de aplicarlo a la gestión. En el momento en que una serie de organizaciones ya hace un cierto tiempo se plantearon diseñar un modelo que sirviera a las organizaciones para funcionar de una manera excelente, llegaron a la conclusión de cuáles eran algunas de las claves para ser excelentes, ¿no? Y ahí llega la primera definición que nos servirá para situar un poco el hilo argumental de esta jornada. Las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles sobresalientes de rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés. Eso suena raro. Es pronto por la mañana. Todas las organizaciones tenemos grupos de interés. No solo accionistas, no solo clientes, no solo personas. Todos esos grupos de interés que no sean clientes, accionistas o personas son sociedad. Por tanto, estamos teniendo impacto en todos esos otros grupos de interés que muchas veces se nos olvidan. Por tanto, cualquier organización impacta. Si solo tengo en cuenta a mis clientes, si solo tengo en cuenta a mis accionistas, si solo tengo en cuenta a mi personal, tendré problemas. A largo plazo tendré problemas. Necesito un trabajo equilibrado, conseguir resultados equilibrados con todos los grupos de interés para asegurar que mi organización sea sostenible a largo plazo y realmente poder decir que tenemos una organización excelente. Por tanto, estamos hablando de filosofía. No estamos hablando tanto de procedimientos escritos, porque es que lo que no quisiera que cayéramos en él es que el escrito del FQM es muy complicado porque hay que escribir mucho, en absoluto. El modelo FQM plantea metodologías, pero no obliga a escribir gran parte de estas metodologías, sino que obliga precisamente a demostrar que en la práctica se hacen las cosas. Por tanto, estamos hablando hoy de cómo realmente se integra o cómo realmente a través de este modelo de excelencia precisamente estamos potenciando el impacto en la sociedad, porque al trabajar el modelo de excelencia, lo primero que nos dice el modelo es que tenemos que conseguir resultados con todos los grupos de interés. La palabra estrella del día es grupos de interés. Analizar grupos de interés, trabajar con los grupos de interés, hablar con los grupos de interés, dar respuesta a los grupos de interés y conseguir resultados con los grupos de interés. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que realmente da un impacto potente en la sociedad. El modelo, para los que no lo conozcáis, de alguna manera se plantea de una manera muy elemental, muy simple, muy sencillita. De hecho, es increíble que algo tan potente sea tan realmente sencillo. Podríamos poner a la izquierda el hecho de que las organizaciones se encuentran en un ecosistema en el que hay oportunidades y hay riesgos, ¿de acuerdo? Muchas veces, en esa parte donde poníamos que hay un mercado donde hay oportunidades y riesgos, no hay un mercado. Hay un mercado, hay una sociedad, hay unos grupos de interés. En ese mercado, en esa sociedad y en esos grupos de interés hay unas oportunidades y unos riesgos, que es donde la organización se pone a hacer cosas. ¿Qué es lo fundamental para que esa organización tenga éxito? Identificar bien a esos grupos de interés para empezar a trabajar. Fundamental, liderazgo. Todo esto que vamos a hablar hoy, sin líderes que se lo crean, no sirve de nada. Es todo mentira. Es todo mentira. Por tanto, fundamental, liderazgo implicado en creer que queremos tener una organización potente, integrada con los grupos de interés y enfocada a sus grupos de interés. Con ese liderazgo, sabiendo lo que queremos hacer en la estrategia y apoyándonos en las personas que son nuestro equipo y además apoyándonos en alianzas y en una buena gestión de los recursos, nos permite hacer cosas. Nos permite, a través de unos procesos, desarrollar productos y servicios para conseguir una serie de resultados. En realidad queremos conseguir resultados.
hemos puesto 4 cuadrados, pero en realidad son resultados. Resultados con todos nuestros grupos de interés. Tenemos personas, tenemos clientes, tenemos sociedad. Sociedad son todos los grupos de interés que no son ni personas ni clientes, ni sociedad, perdón, ni personas ni clientes, ni accionistas. En la parte de la derecha, donde hablamos de resultados claves, siempre tenemos que acabar pensando en quién es el que aporta la financiación, quién es, en un caso de una empresa que trabajara en el sector público, pues la administración que le paga sería su grupo de interés. En el caso de una empresa privada, los accionistas serían ese grupo de interés. Por tanto, accionistas, clientes, personas y todos los otros grupos de interés y la sociedad en general está en ese apartado. Hoy lo que intentamos ver es cómo el modelo, de alguna manera, nos abre los ojos para que nos acordemos, para que realmente seamos conscientes, para que escuchemos esa voz donde nos habla de que la responsabilidad social es algo que está por ahí, pero que ver cómo lo podemos integrar. Porque a veces parece que el modelo FQM va por un lado y la RSC va por otro. Digamos que hoy ponemos un poco el foco en esos resultados en la sociedad y estas organizaciones que vendrán después de mí y que tomarán la palabra nos explicarán diferentes maneras, pero yo os aseguro que os quedaríais sorprendidos en la capacidad de desarrollar proyectos, iniciativas, elementos varios que impactan en la sociedad por todas las organizaciones que están trabajando con el modelo, precisamente porque el modelo nos abre los ojos a tener que trabajar intensamente en esta línea. Ya os he hablado, el modelo es transversal, los grupos de interés están en todas partes y lo primero es creer que realmente tenemos que trabajar para todos esos grupos. Lo interno más directo como personas, clientes, otros externos, la sociedad en general, incluso para determinadas organizaciones, puede ser un grupo de interés. En organizaciones más pequeñas quizá eso lo vemos como algo muy lejano, pero tenemos muchos grupos de interés con los que podemos interactuar que realmente son relevantes. En el grupo de interés, ese conjunto de grupos de interés están a lo largo de todo el modelo. El modelo está formado por tres elementos fundamentales: los conceptos, el marco conceptual y el esquema lógico Reder. En todas partes aparece el concepto de grupos de interés. A partir de aquí, lo que os querría transmitir es que en el modelo, uno de los aspectos fundamentales que constituyen el modelo son los conceptos fundamentales, que son los valores que se han establecido, se han identificado, que son los elementos claves para la excelencia de una organización, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los 8 conceptos fundamentales, que son los 8 elementos que están alrededor de esta figura en forma de átomo, digámoslo así, añadir valor en los clientes, crear un futuro sostenible, desarrollar la capacidad de la organización, aprovechar la creatividad y la innovación, liderar con visión, inspiración e integridad, gestionar con agilidad, alcanzar el éxito mediante las personas y mantener en el resultado sobresaliente son los 8 conceptos fundamentales. Cualquier organización que se fijara en estos 8 elementos y empezara a trabajar pensando en estos 8 conceptos fundamentales, seguramente sufriría una evolución significativa simplemente por el hecho de tomar estos 8 principios de gestión dentro de su organización. Como hoy estamos hablando del impacto en los grupos de interés, lo que yo os quería transmitir es que el propio modelo define, no son solo palabras, está definido el propio modelo en 10 páginas, que es el modelo, realmente es espectacular la capacidad que tiene. Están desarrollados cada uno de estos 8 conceptos. En cada uno de esos 8 conceptos se ve cómo aparecen los grupos de interés. Por tanto, aplicar estos 8 conceptos, directa o indirectamente, tiene un impacto directo en la sociedad, tiene un impacto directo en los grupos de interés. Pero sí que es verdad que hay tres aspectos fundamentales que están enfocados a la sociedad, que nos generarían
una evolución aún superior enfocada a los grupos de interés. Primero, mantener en el tiempo resultados sobresalientes teniendo en cuenta los grupos de interés, a todos los grupos de interés. Por tanto, ahí está claro que ya abrimos la puerta a una reflexión no solo interna, sino hacia el exterior y hacia la sociedad y los grupos de interés. Por otro lado, el liderazgo con visión, inspiración e integridad, que también implica el hecho de tener esa voluntad de liderar teniendo en cuenta todos esos grupos de interés y esa sociedad y esa visión transversal de que lo que hacemos desde la organización tiene múltiples impactos. Y finalmente, realmente, la pata principal que ya aparece dentro del modelo y del concepto fundamental de crear un futuro sostenible. Por tanto, el modelo ya nos transmite, ya nos informa, ya nos da esa referencia de que las organizaciones tenemos que preocuparnos de cómo podemos colaborar a crear un futuro sostenible, sin ser una ONG, haciendo lo que ya hacemos. Cada uno de nosotros, desde nuestra organización, podemos hacer las cosas de maneras correctas, deficientes o regulares, de cara a ese futuro sostenible, para nuestros grupos de interés y para la sociedad en general. Podemos tener un impacto mayor o un impacto menor, pero todos tenemos impacto. Por tanto, todos podemos evaluar, podemos decidir qué decisiones tomamos y cómo las tomamos. Digamos que, los que no habéis venido aquí, supongo que no sabéis que las presentaciones luego estarán disponibles. Pero quiero decir, hay grados de madurez, ¿no? Hay grados de madurez. Y en esa organización excelente, quiero leerlo porque creo que vale la pena. Hay organizaciones, aunque os parezca mentira, aunque parezca de ciencia ficción, hay organizaciones que no son ONGs, que no se dedican solo a atender a las personas, que tienen mecanismos transparentes quiere decir que informan, para equilibrar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, que dan información a los grupos de interés. No solo económica, no solo a la mínima, que dan mucha información. Hay organizaciones que la medición del rendimiento hacia los grupos de interés lo que impulsa las mejoras. Hay organizaciones donde el desempeño socialmente responsable se integra en el concepto, en el propósito de la organización y el contexto más amplio de la sostenibilidad, donde realmente hay esa sensibilidad. Se identifican los temas relevantes, hay un esfuerzo para identificar los temas relevantes, hablando con los grupos de interés, no solo pensando lo que yo creo que mis grupos de interés quieren, que eso es lo fácil. Evaluando realmente qué le importa a mis grupos de interés y actuando sobre ellos con ese esfuerzo para reportar y darles información a esos grupos de interés para que puedan realmente interlocutar de tú a tú con nuestra organización. Y a nivel de liderazgo, pues evidentemente, que el líder se lo cree, que el líder lo transmite, que el líder lo vive, que el líder es un ejemplo donde cómo hay que hacer las cosas y por qué hay que hacer las cosas. En este caso, hablo de compartir valores comunes, comportamientos modelo, incluyendo la responsabilidad ante cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés y con la sociedad, y un propósito común. Y aprovecho para decir que la gente recibe inspiración. La inspiración no es gratis. Uno la transmite a partir de los enfoques que transmite. Realmente, lo primero que he dicho es que hay que creer. Si no creemos en los grupos de interés y en esta posibilidad de impactar desde nuestra organización en la sociedad, vamos mal. A través del modelo, si veis, el modelo tiene 32 subcriterios, aquí os he puesto 24. Los que están en amarillo hablan de temas de responsabilidad y de resultados en la sociedad y de crear un futuro sostenible. Probablemente tendríamos que haber pintado más, que tienen una ligera relación. La mayoría de aspectos de gestión tienen relación con el impacto en la sociedad. Por tanto, dependiendo de lo que queramos hacer, tendremos un mayor impacto o un menor impacto. Está en nuestras manos.
depende de nuestras decisiones. Bien, ¿cuál sería el camino? El camino sería, el punto de partida, os diría, tanto del modelo como de modelos de sostenibilidad, de responsabilidad social. El modelo se basa en una buena identificación de grupos de interés. Pero no solo eso, en la identificación de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Pero no solo eso, sino en hablar con los grupos de interés. Creernos que hablar con los grupos de interés nos aporta información, nos da un criterio crítico para hacer las cosas mejor. Ese punto de diálogo con los grupos de interés será lo que nos abrirá a ver realmente qué es lo importante y qué es lo no importante. Esa transparencia, esa franqueza en la relación con esos grupos de interés nos ayudará a identificar realmente cuáles son las medidas de rendimiento, cuáles son los indicadores que tenemos que tener. Esa transparencia nos tiene que permitir darles esa información y precisamente ese feedback que nos puedan dar nuestros grupos de interés no dejará de ser nada más que la antesala de la reputación de nuestra organización. O sea, si queremos ganar reputación, podemos hacer muchas cosas. Seguramente podemos contratar una gran agencia de marketing que nos haga un restyling de la marca y que haga unos anuncios muy bonitos, con niños y con fotos muy chulas y un catálogo muy chulo y una web, pero eso dura lo que dura, ¿vale? En cuanto a resultados, ya un poco os lo he anticipado antes, estamos hablando de sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir resultados excelentes hacia todos los grupos de interés. Tenemos resultados en el modelo. El modelo nos habla de resultados en los clientes, en las personas, en los grupos de interés que aportan la financiación y para otros grupos relevantes de la sociedad y la sociedad en general, ¿vale? Por tanto, todo lo que nosotros hacemos realmente formará parte de estos resultados en la sociedad, de estos impactos en la sociedad. Porque no nos olvidemos que si nuestros clientes son consumidores, también son sociedad. Las personas que trabajan en la organización también son sociedad. Los accionistas también son sociedad. Por tanto, todos los grupos de interés son sociedad. Bueno, esto en realidad forma parte del discurso que os he estado presentando y como seguro que voy tarde, ya no me entretengo. En el modelo, esto ya es para los FQmitas, ¿no? Para los que realmente estéis trabajando en el modelo, muchas veces lo que tenemos problemas es para saber es que yo con la sociedad, ¿yo qué hago? ¿Qué resultados pongo? ¿No? En este apartado muchas veces la pregunta es, ¿y aquí qué hay que poner? Porque esto de resultados en la sociedad es como muy complicado, ¿no? Es muy genérico, ¿no? Es como un cajón. Esto el que lo puso no sabía muy bien lo que ponía. No, es al revés. Lo que pasa es que efectivamente es complejo, es variable. ¿Por qué? Porque dependerá de lo que me digan mis grupos de interés. Porque el tema clientes y el tema personas, digamos que todos más o menos ya tenemos claro una encuesta de clima laboral y una encuesta de satisfacción a mis clientes y pim pam pum ya lo tenemos arreglado. El tema es cuando nos metemos con la sociedad, cuando hablamos con otros grupos de interés. Cada organización tiene grupos de interés diferentes, con percepciones, con expectativas diferentes. Ahí hay que currárselo, ¿de acuerdo? A pesar de eso, tenemos muchas herramientas, tenemos herramientas de gestión, tenemos sistemas de gestión ética, tenemos sistemas de gestión de compliance, tenemos sistemas de gestión ambiental, tenemos aspectos de sistemas de gestión energética, tenemos multitud de aspectos que están relacionados o bien con la gestión de la responsabilidad social, con la gestión ética, con las compras y proveedores sostenibles, tenemos que ahí darle unas cuantas vueltas, pero haciendo el camino que hemos visto en esa carretera de cómo llegamos a saber cuáles son los indicadores de rendimiento buenos y realmente esforzarnos en obtener percepciones. Es decir, ¿qué opinan mis proveedores de mí? ¿Qué opinan mis partners de mí? ¿Estoy dando respuesta realmente a las expectativas que tienen ellos de mí? Yo les transmito igualmente las mías. En este camino hay un montón de información abierta muchas veces,
Para los FQmitas, digamos que este sería un apartado de, como diríamos, como le diría a mi hija en el colegio, ¿no? Es un poco de, hoy tema libre, ¿no? Es decir, la redacción, podemos explicar, tú explica porque muchas veces no es algo que se pueda cuantificar fácilmente, pero lo intentaremos, pero como mínimo intentemos que todo tenga sentido, todo esté estructurado. Lo que estamos valorando es realmente cuál es esa percepción que tienen esos grupos de interés, la sociedad en general, nuestra organización. Como esta documentación la tendréis, pues ahí tendréis esos ejemplos, ¿vale? Bien, simplemente había puesto esta transparencia en el sentido de que todas las organizaciones impactamos en la sociedad. Cada uno de los ponentes que luego hablarán nos dirán que algunas de las posibles actividades que han hecho en este sentido. El desarrollo de esa demanda que hay desde la sociedad, desde nuestros grupos de interés, de que aportemos, de que demos resultados en la sociedad, que nos preocupemos de nuestro comportamiento hacia la sociedad, nos tiene que hacer reflexionar. Pero además hay que tener en consideración este elemento, esta transparencia me parece interesante, desde el punto de vista de ver que realmente esto sirve. O sea, no estamos haciendo nada ni porque seamos una ONG, ni porque esté de moda, ni porque queda bonito. Realmente no tiene que ser porque nos lo diga el modelo, pero digamos que ya llevamos unos cuantos años de trayectoria que nos tiene que hacer darnos cuenta de que esta dinámica, esta filosofía de trabajo es una generadora de unos activos intangibles muy importantes, ¿de acuerdo? Internamente nos genera un incremento de capital brutal, capital humano, capital relacional, capital social, capital intelectual, capital moral, ¿de acuerdo? El hecho de que nosotros nos planteemos este diálogo franco con nuestros grupos de interés nos aporta la posibilidad de ser transparentes, nos aporta la capacidad de ganar credibilidad, de ganar confianza de nuestros grupos de interés y de la sociedad en general. Eso nos ayudará a ganar reputación. Y esa reputación es lo que nos llevará a una posible discriminación positiva que evidentemente también nos aportará rentabilidad. Evidentemente, además, hacer todo esto bien seguro que nos generará oportunidades de hacer las cosas mejor y, por tanto, de ganar rentabilidad directamente en la forma de trabajar. Ganaremos dinero, seguramente, pero todo lo demás es un activo intangible brutal. Brutal. Los que trabajamos con esto sabemos que las organizaciones que se lo creen tienen un retorno extraordinario. Lo que pasa es que son una secta minoritaria. Muchas veces. Probablemente de hecho, si os fijáis, otros años esta sala ha estado llena, hablando de temas de personal, de temas de cliente. La experiencia del cliente, uy, esto está de moda, y esto sí, esto es lo que... estamos hablando de impacto en la sociedad, estamos hablando de un tema muy pequeño. Aquí estamos hablando de la filosofía, de si nos lo creemos, teniendo en cuenta todos nuestros grupos de interés, no solo el cliente directo es el único. Bien, voy acabando. En el modelo, simplemente porque herramientas en este sentido, muchas veces el problema es que un poco somos una secta, los del FQM somos una secta, los de RSC son otra secta y además no se mezclan, ¿no? Por tanto, a veces está bien de decir, oye, pues alguien que sepa un poco que nos lo ponga todo junto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar esos conceptos de excelencia y sostenibilidad? El modelo de excelencia, un poco, es la madre de todo, la madre del cordero, y ahí pues tenemos que incorporar que cuando nuestros líderes tienen que tener un cierto conocimiento de la base del fundamento. ISO 26000 Global Compact nos pueden servir de referencia. A la hora de definir nuestra estrategia, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que aunque nos parezca que están muy lejos, son un referente que nos pueden servir. Ya tenemos la información de ISO 26000
y de Global Compact que nos pueden dar unas pistas también, ¿de acuerdo? A partir de aquí nosotros tenemos que definir nuestro camino para trabajar en el día a día ese aspecto de responsabilidad social o de excelencia y sostenibilidad. Podemos utilizar modelos de gestión, por ejemplo el ICUNET SR10 o el SG21, pero al final esto lo tenemos que traducir en resultados, ¿de acuerdo? Como modelo bastante ya consolidado a nivel internacional, podríamos tener como referencia GRI. Todo esto son modelos, son estándares que ya existen en el mercado, es conocimiento que está a vuestra disposición. Muchos casos, miraros cómo es esto, que es gratis. Es decir, esta información está disponible y es gratuita. Son estándares que están enfocados a la sociedad, están enfocadas a la mejora de la sociedad. Muchas veces desarrolladas por organismos multi-stakeholders que ofrecen su conocimiento y su trabajo a la sociedad de forma gratuita. Por tanto, ahí tenemos un camino para trabajar. Bien. Digamos que para pasar de esta organización de los accionistas hacia esa organización de los grupos de interés, tenemos que seguir, o podemos seguir todo un camino, pero lo quiero sintetizar solo en los cuatro titulares. Primero, creérnoslo. El líder se lo tiene que creer. Tenemos que construir esta cultura. Analizar dónde estamos y hacer posible tener una estrategia en cuanto a sostenibilidad. Ponernos a caminar esa implantación y luego comunicar y reportar. Esos 4 elementos son fundamentales para poder desarrollar esta hoja de ruta, cómo mejorar nuestro impacto en la sociedad desde el punto de vista del modelo de excelencia. Ya sé que Miquel me va a matar, pero yo quiero permitirme, antes de finalizar mi sesión, enseñaros un vídeo de 1 minuto. Que además lo habéis visto todos. ¿De acuerdo? This is a story about a choice. A choice that helped farmers like Umberto earn more money and gave him more free time. And even helped him support his daughter, Andrea, to follow her passion all the way to university. Well, a few years ago, Nespresso chose to build a community mill here in Jardín, Colombia. Bien. No sé si sois conscientes, pero todos habéis visto este anuncio, porque actualmente Nespresso tiene esta campaña y la repite constantemente. Y la frase final es: somos las decisiones que tomamos. Es la vía que Nespresso está utilizando para diferenciarse. Actualmente hay muchas réplicas de su producto y la campaña que han decidido tomar para intentar recuperar ese mercado que están perdiendo es a través de explicar cuáles son sus políticas a nivel de responsabilidad social. No es más que un ejemplo. Cada uno tendrá que tomar sus decisiones, pero podemos tener todo esto que hemos estado hablando en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Y con esto, nada más. Muchas gracias.